Ok, tenemos un paréntesis dentro de, bueno, medio paréntesis dentro de la enseñanza de Gálatas. Espero que sea de su interés, que hoy aprendamos algo, ¿verdad? Y que también llevemos una aplicación a la casa. Vamos a orar. Les invito a orar para que el Señor prepare nuestros corazones. Señor, muchas gracias por esta mañana, gracias por el tiempo que pasamos de comunión, Señor, como un cuerpo. Muchas gracias, Señor, por lo que escuchamos. Gracias por la unidad que tú generas, Señor, en cada uno. Gracias por salvarnos, por ponernos en Cristo, por darnos vida eterna, Señor. Gracias por ponernos dentro del cuerpo también y ser parte de este, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por el cuidado, por cómo amas al mundo también, Señor, a los perdidos, y cómo usas a la iglesia, Señor. Gracias por lo que podemos escuchar de los hermanos, de la cárcel, todos lados donde tú pones necesidad, Señor, para que la gente te conozca. Gracias por la iglesia, y gracias por la iglesia desde que empezó, Señor, desde Hechos 2, y toda la historia que tenemos también para aprender y pues, ver modelos, seguir el ejemplo también, Señor, pero descansando en ti siempre, Señor, viéndote y que tú operes en todo, Señor. Gracias por cómo lo has hecho hasta ahora, Padre. Queremos, ahora que vamos a estudiar un poco de tu palabra, poner este tiempo delante de ti, Señor, que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, que hoy podamos aprender algo y salir edificados todos, Señor, y animados. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Levante la mano quien sepa la siguiente pregunta, la siguiente respuesta, y es: ¿quién fue, nombre el primer creyente de Acaya? 3, 2, primer creyente de Acaya, de la región de Acaya, donde está Atenas, Grecia y Corinto. Ahí estaba Acaya, es la provincia de Acaya. Asia es donde está Éfeso. Macedonia es al norte. O sea, viéndolo así como ustedes, es Acaya, Macedonia, Asia, y luego ya las provincias de Galacia y todas las que vimos. Tiempo. Tiempo. Ya vi. Ok. Ya dijimos tiempo. Ahorita escuchando a los hermanos, no sé si se han puesto a pensar cuánto valoramos el tiempo, nuestro tiempo, o atesoramos nuestro tiempo en este tiempo que estamos viviendo. ¿Sí? ¿Han escuchado la frase que dice el tiempo es oro? ¿Estamos de acuerdo con que el tiempo es oro? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿El dinero o el tiempo? ¿Qué podríamos decir de eso? Hacemos trueque, pero ¿qué valdría más? Es muy importante el tiempo para nosotros, para todo el mundo. ¿No? El tiempo, porque el dinero no tiene ningún valor mientras no lo cambie por algo. Correcto. Mientras no cambies el dinero por algo, no vale, ¿no? El dinero, hay gente, hemos escuchado y conocemos gente que ha tenido mucho dinero y de repente ¡pum!, pierde todo. ¿Sí? Y de repente y luego se recupera y así, ¿no? El dinero va y viene realmente, o sea, es una fortuna, se puede gestar en pocos años, en poco tiempo, ¿sí? Pero el tiempo, una vez que pasa, ya se fue, y no hay forma de recuperarlo. Si el dinero se recupera, el tiempo no se recupera. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Además se puede vivir sin dinero, pero no se puede vivir sin tiempo. Exactamente. Entonces, dentro de, hablando del dinero y del tiempo, hay una cuestión que para los jóvenes, sobre todo, yo sé que los adultos van a tener más noción, pero hay dos conceptos que son diferentes, que a lo mejor ya hemos platicado, que es el gasto y la inversión. ¿Sí? ¿Jóvenes?
te dice que jóvenes. La diferencia entre gasto e inversión, ¿cuál sería, joven? Que tenga una idea, un joven que tenga una idea y quiera decir. ¿Joven a cuánto estamos hablando? Joven no, ¿eh? ¿De cuánto para abajo? De 37 para abajo. Ah, 38. Para mí la diferencia es que la inversión tiene un retorno, cosa que el gasto no. Ok, el gasto no tiene un retorno. ¿Alguien podría decir algo más? Pues también en resultados posteriores el gasto te quita y la inversión te da a futuro. Okay. O al menos ese es el objetivo. Ese es el objetivo, ¿verdad? A veces salen mal. A veces salen mal las inversiones también. El mercado se mueve raro. Pero bueno, para los jóvenes y para todos, el gasto es una erogación de un recurso para obtener un beneficio inmediato, ¿verdad? Pero sí obtienes un beneficio, pero es inmediato y ya se queda ahí, ¿no? Y la inversión es poner ese recurso en algo que nos va a dar un bien a futuro, ¿verdad? Es lo que esperamos que nos dé. A veces salen mal las cosas, pero lo que se espera es que nos den un beneficio a futuro, ¿sí? Se puede invertir desde lo que sea y contacten a Mario Reyes. Pero bueno, esa es una cuestión. Pero bueno, lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo también se puede gastar o invertir. ¿Sí? El tiempo también se puede gastar o invertir. Una forma de gastar el dinero es, fíjese, la inversión. El concepto de gasto e inversión, el gasto es poner los recursos en algo para satisfacer mi hambre. Ahorita tengo ganas de comer y como y ya estoy satisfecho y la inversión lo voy a poner y ya es algo que no voy a ver ahorita. El tiempo, cuando gastamos el tiempo, uso mi tiempo para satisfacer una necesidad propia, ¿sí? Y mi tiempo, cuando lo uso para otras personas, va a retornar en el futuro, probablemente es lo que se espera. Va a haber fruto en el futuro, pero no sabemos, o sea, es lo que esperamos, ¿no? Entonces, el concepto del tiempo, de gastar el tiempo. Tenemos un beneficio, estamos contentos, tranquilos y ya. O invertimos en tiempo, ¿sí? Ahora, ahí va para ver si lo podemos ver así. El tiempo gastado está enfocado en mí. Y ya me la pasé bien, ya me fui a hacer algo que me gustaba, un hobby, me puse a ver el fútbol, lo que sea, cosas, pero nadie me molesta, voy a ver, es mi tiempo, ¿no? Yo voy a dedicar, y es para mí, ¿sí? Para engrandecer al muñeco, ¿verdad? Para que el muñeco se sienta bien, ¿sí? Y es complicado invertir, ¿sí? Porque uno no sabe, y si no sale. Pero cuando ponemos nuestro tiempo en los demás, en la vida de los demás, esperamos que haya un retorno, ¿sí? Los papás ponemos el tiempo en nuestros hijos desde chiquitos, ¿verdad? Porque pues ya nacieron y tal, pues hay que crearlos, ¿verdad? Ok. Y cuando otros cosechan eso que tú invertiste, yo lo he visto en la iglesia. Les cuento, mi cuñado invirtió en un chico en un barrio allá que hacían lo que llaman ahorita felices, comparten el evangelio, y en la iglesia donde nosotros congregamos, que era un niño en ese momento, hoy se congrega con su familia, pero pasaron más de 20 años de cuando él hizo la inversión y la cosechó la iglesia, otra iglesia. Pues sí pasa. Pero él fue a la iglesia porque se acordó que alguien le había compartido el evangelio de chico que le invirtió el tiempo y después fue a buscar la iglesia. Y la iglesia donde nos congregamos fue quien cosechó, pero ellos lo invirtieron en él. Sí. Gracias a Dios. Para los que todavía tenemos, si Dios quiere, ¿verdad? Que nos dé, bueno, para todos, pues, mientras más invirtamos el tiempo en otras personas, más probabilidad hay de que tengamos un retorno de alguna forma, ¿verdad? Un agradecimiento, un buen recuerdo, ¿no? Y cuando alguien gasta su tiempo, es complicado que la gente se acuerde de esa persona cuando pasa el tiempo, pues, ¿verdad? O sea, siempre se dedicó a él, siempre fue muy cerrado, tenía todo, pero era para sí solo. Y ya, y murió ahí solito, pues nadie se acordó de él, ¿no?
Entonces los invito a invertir el tiempo en las personas, en otras personas, vernos menos a nosotros y ver más a las otras personas, ¿verdad? Para que Dios pueda crecer en nosotros, o que haga su obra completa en nosotros. La Biblia nos enseña de hermanos que usaron su tiempo para que nosotros hoy estuviéramos reunidos aquí. ¿Sí? Vamos ahí a Romanos 16. El otro día hace poco estábamos viendo esos nombres, no me acuerdo en dónde, pero los de Romanos 16. En Romanos 16 Pablo está saludando, ¿verdad? A hermanos, está como cuando les entregan un Oscar y se acuerda de muchas personas y da las gracias y todo eso. Fíjense bien, ahí en Romanos dice, si me siguen ahí, dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. ¿Sí? Febe, diaconisa, ahí ayudaba, pues, dedicaba su tiempo a la iglesia. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Sí? Pues Febe, la hermana, ¿sí? Que ayudaba a muchas personas y trabaja ahí en la iglesia y todo. Y ahí. También saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también en su casa, a la iglesia de su casa, saludar a Epeneto. ¿Quién era Epeneto? El primer fruto de Acaya para Cristo. Epeneto. ¿Sí? Eso es lo que nos vamos a llevar, es una de las cosas que nos vamos a llevar. Está registrado en la Biblia quién fue el primer creyente en la provincia de Acaya. Epeneto. ¿Sí? Había otra hermana que se llamaba María. También aquella iglesia tenía a María, la iglesia de Roma. ¿Y qué hacía? Recogía las ofrendas. No sé. Ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Sí? Conocimos a esta Mari de allá, pero ¿cómo se la imaginan? Como Mari. Yo sí, Mari. Ha trabajado mucho entre vosotros. Bueno, fuera, ¿verdad? Pero hoy, 2000 años después, nos estamos acordando de Mari la romana, la que está en la iglesia de Roma. Pues. Ese es el punto, pues, gente que trabajó, Andrónico y Junias, parientes o paisanos eran también, paisanos de Pablo, compañeros de prisiones, o sea, colegas, amigos, muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo, o sea, ya eran creyentes, también estaban haciendo eso, pues, Amplias, Urbano, colaborador en Cristo, Estaquis, amado mío, Apeles, y luego estaban los de la casa de Aristóbulo, Herodión y pariente, los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, Trifena y Trifosa también, las cuales trabajan en el Señor. ¿Sí? Saludar a la Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor también. Y así. Son hermanos que dedicaron su tiempo a trabajar para la iglesia. ¿Sí? O lo hacían en la carne, en el espíritu, no sé, pero lo hacían, pues la servían a la iglesia. Invertían en la iglesia. Invertían tanto que 2000 años, y aquí los tenemos, pues. Sí. Estaría padre que pudiéramos, o sea, no sé, pues a lo mejor es medio egoísta, pues decir, que apareciera ahí, ¿no? Pues, en Julio, que partía, el saludo, ¿no? Y todos los que van a Arcelia, a la hermana Arcelia, que hubiera un libro que dentro de los 2000 años dejáramos un legado, pues, para el bien de la misma iglesia y cumpliendo el ministerio al que hemos sido llamados, ¿no? En Hechos 2, vamos a Hechos 2, es cuando viene el Espíritu Santo. El Señor, antes de que viniera el Espíritu Santo,
hay una historia ¿se acuerdan del que escogió a 70 y los mandó de dos en dos? O sea, trabajaba con los discípulos, había un grupo de discípulos. Cuando viene el Espíritu Santo, había aproximadamente como 125 personas reunidas. Y es cuando viene el Espíritu Santo, ¡pum! ¿Sí? Y entra en las personas, empieza a morar y empieza a orar en la vida de las personas. Y viene el primer discurso de Pedro que hemos visto, y más gente cree, y es grande la congregación. En Hechos 1, escogen en el versículo 21, faltaba un apóstol, 21 y 22, y escogen a Matías, entre José el Justo y Matías, y deciden por Matías, pero también estaba José el Justo, pues, que también era de los discípulos del Señor. ¿Sí? No lo escogieron a él, escogieron a otro. En Hechos 4, dice que la iglesia así había un ambiente efervesciente y mucho ánimo, pues, para ya con el Espíritu Santo, pues, para reunirse, para creer, gente que había creído, convertidos, ¿no? Pero primero judíos, ahí todavía eran judíos, que se convertían al Señor, creían y eran salvos y empezaban, y un amor tremendo, y todos compartían todo, y hermoso, pues. Y dice ahí en Hechos 2, nos habla de Bernabé, que es el tema de hoy, pues. Bernabé, este hermano también que estaba ahí. Víctor, Madre. estábamos viendo con Caleb, al último que nombraste a Rufo, en la iglesia de Roma, era hijo de Simón de Sirene. Ah, sí. Y su hermano Alejandro también estaba en la iglesia, entonces ellos vieron a Jesús y la Sí. Gracias. Dice en el versículo 4:32, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, unidad, ¿sí? Vida. Acuérdense que el término vida es unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad, ¿no? La iglesia, como la iglesia actual. Pero bueno, dice en el 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sí? Bernabé, hay historiadores que comentan que ya estaba, que era de los discípulos, ¿sabes? Ya de los judíos convertidos, ya era un discípulo. Probablemente de los 125 que estaban cuando vino el Espíritu Santo. ¿Sí? La cuestión es, ¿qué aprendemos de Bernabé? Que era un levita de Chipre. ¿Sí? Aquí estamos en Jerusalén, estamos de este lado de la costa, en el territorio, ¿sí? Y él era de la isla esta de Chipre. ¿Recuerdan ahorita el primer viaje misionero que salieron de Antioquía y fueron a Chipre, verdad? Probablemente a ver a los parientes o donde conocía a Bernabé, ¿verdad? Pero Bernabé estaba acá, viene el Espíritu Santo, es de los primeros creyentes, y resulta que era un levita. Los levitas, si recuerdan en el Pentateuco, no podían tener heredad, ¿sí? No podían tener un terreno. ¿Por qué? Porque Dios era su heredad, ¿sí? Sin embargo, en el primer siglo de la historia de nuestro tiempo, era diferente la operación de los levitas, y esta persona, José, se llamaba José, tenía una heredad, la cual vendió. ¿Dónde tenía la heredad? Probablemente en Chipre, probablemente, pues no se sabe, pero tenía una heredad y la vendió.
¿verdad? Le pusieron por sobrenombre, ¿sí? ¿Alguien tiene un sobrenombre? Aquí les decimos apodos. En Argentina, ¿cómo dicen? Igual. ¿Sí? La tía Chacha, ¿cómo se llama? Ándale, sí, me enteré hace unos días. ¿Sí? La güera. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Ya alguien le pusieron algún apodo? ¿O pusieron, como ustedes eran los que ponían apodos en la secundaria? Joshua, Joshua, aquí, a ver. Son sobrenombres. Mi sobrina la que acaba de fallecer se llamaba María Teresa, pero se dice Chacha. Sí. Ok, sobrenombre. Este era un apodo, era un sobrenombre. ¿Sí? Se llamaba José. ¿Sí? Aquí viene algo muy interesante. Que el nombre de Bernabé está en arameo, Barnabás. ¿Sí? O sea, no estaba en hebreo, pero el que escribe Hechos de los Apóstoles, que es Lucas, lo traduce al griego, ¿sí? Y le pone Aios, ahorita les digo cómo, Aios Paracletón, ¿sí? Paracleto. que de la palabra donde viene. Exactamente, sí. Entonces, si recuerdan en Juan 14, vamos allá a Juan 14, sin perder ahí Hechos 4. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Eso es muy interesante porque dice en el 15, en el 16 dice el Señor Jesucristo, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto, es la misma palabra, ¿sí? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí en Hechos 15 también, en el 26 dice, pero cuando venga el consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? Ahí también es la palabra paracleto, el consolador. Así lo traduce Reina Valera, no solo se utiliza esa palabra. Sin embargo, también en el 16, ¿no? Pero en el mismo Juan, en primera de Juan, primera de Juan 2 es, un tantito, 2.1. Primera de Juan 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, Paracleto también tiene. ¿Sí? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Entonces, esta palabra que viene aquí en Hechos 4, de Bernabé, dice que le pusieron Barnabás en arameo, y significa hijo de Paracleto. Entonces podemos decir que es hijo de consolación, pero también es hijo animador, que así es como la traducen en las Biblias, de hijo del ánimo, ¿sí? O paracleto, o sea, todo lo que significa la palabra paracleto, que es bien amplia, así es como le decían el sobrenombre. ¿Sí? Me gusta en inglés porque ponen hijo de ánimo, como que era que una persona que estaba siempre Alentándolos. ¿no sé? Como alentando a los demás y animado, y sí, hay que hacer, se requiere. Ahí va Bernabé, ¿verdad? Que todos vendían sus terrenos, y Bernabé, vendía sus terrenos, ¿verdad? Y lo vio todo, yo creo, porque después en el capítulo 5 de Hechos viene la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Entonces, después del capítulo Hechos 4,
vemos que dice Hechos 4. José, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, hijo de ánimo, ¿sí? Pero era un sobrenombre, se llamaba José. Levita, natural de Chipre. Tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sí? La siguiente vez que vemos a Bernabé es en Hechos 9. Vamos a Hechos 9. 23, versículo 23. En Hechos 9 es la conversión de Saulo que hemos visto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que iba ¿cómo es el tocayo? En el caballo, ¿no? Y se cayó el caballo. Un camello. El camello. No, es la conversión de Saulo. Y luego en el 20 dice, o sea, Saulo estaba ya lleno del Espíritu Santo y predicaba. Predicaba y iba a las sinagogas y les hablaba. Y la gente creía, pero no a todos les caía bien eso. Y dice desde el 20, dice, enseguida predicaba a Cristo Pablo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Y luego viene que pasados muchos días, Pablo en Damasco, los judíos resolvieron por consejo matarle. ¿Por qué lo querían matar? Celos, envidia, no estaba predicando otra cosa, ¿no? Probablemente estaba predicando a honrar a Dios sin seguir la ley, ¿no? Y eso les causaba enojo, a tal punto de querer matar a una persona. ¿Sí? ¿Qué nos impulsaría o qué impulsaría a una persona a matar a otra persona? Odio, ¿no? Algo. Dice que sus acechanzas de estos que querían matarlo, llegaron al conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Sí? Entonces estaban vigilando a Pablo para ver cuándo pasaba para matarle, ¿sí? Entonces los discípulos, ¿quiénes eran los discípulos? Creyentes convertidos que estaban en Damasco, ¿sí? Un grupo de hermanos que creyeron, entendieron y seguían, o sea, creían y eran salvos y son parte de la iglesia. Y se juntaban con Pablo, ¿verdad? Para estudiar y escuchar, y aprendían. ¿Cómo se llamaban estos discípulos? No sabemos, no dice, ¿sí? Pero ¿qué hicieron ellos? Tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. ¿Sí? ¿Cuánto mediría el muro? No sé, 4 metros, 5 metros. Pero lo bajaron por una canasta. ¿Cómo se llamaban ellos? Los héroes anónimos de Damasco. Hermanos héroes anónimos de Damasco. Que aún ignorando hoy sus nombres, está registrada su historia en la Biblia. ¿Por qué? Porque dedicaron su vida, su tiempo, para que Pablo, el hermano que estaba predicando, fuera librado. ¿Sí? Cuando estemos ya después de esta vida, que estemos en la presencia del Señor y veamos a la iglesia y a los hermanos y que conozcamos a estos hermanos, y que nos cuenten la historia, cómo lo hicieron para hacer eso. Esa idea, ¿cómo se les ocurrió? Oye, vamos a bajar, ¿no? Pues aquí con las cuerdas, con las cobijas, como sea, pues una canasta, ¿no? En el futuro los vamos a conocer,
Pues nada, va a estar muy interesante poder compartir con ellos. Ya bajan a Saulo y Saulo se va bueno, después, tiempo después, cuando Pablo, después de 3 años habíamos dicho, llega a Jerusalén. ¿Quién era Pablo? O sea, lo querían matar, estaba predicando en la sinagoga, todavía estaba en el capítulo de su conversión, o sea, mucha gente no lo conocía, ¿sí? Pero tenía el estereotipo, el estigma de que era una persona que perseguía a los cristianos y para matarlos, ¿sí? Entonces Pablo, con todo su conocimiento, todas sus cartas, ¿no?, de estudios, diplomas, certificados y todo lo que sabía, siendo fariseo y siendo romano, va a Jerusalén, ¿sí?, y trataba de juntarse con los discípulos, ¿sí? No con los apóstoles, con los discípulos, con la iglesia que estaba en Jerusalén. Nosotros somos como los discípulos, ¿sí? Somos creyentes, somos salvos, ellos también. Y llegaba este tipo medio, pues, todavía extraño para muchas personas, pero era convertido, era un santo ya, pues, ya era creyente, ¿no? Llegaba aquí a palabras y yo, ¿qué hacía el de la puerta de palabras de él? Cerrar la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque le tenían miedo, ¿sí? Le tenían miedo porque no creían que era discípulo, ¿sí? El miedo es un efecto de la caída de Génesis 3. Antes de Génesis 3 no había miedo. Cuando tenemos miedo es un efecto del pecado. La iglesia aquí, los discípulos tenían miedo, o sea, no creían que fuera discípulo y le cerraban la puerta. Y Pablo iba con otro grupito a ver si aquí en esta casa. ¿Se acuerdan de cuando Pedro sale de la cárcel y se va y una muchacha, Rodes, lo ve y pero ella piensa que es un fantasma, ¿no? Y le cierra la puerta, ¿sí? Acá los discípulos también tenían miedo, pues, porque no creían que era creyente, tenía mala fama, o sea, sí lo ubicaban, pero no les daba confianza. Pero este hijo de consolación, hijo de ánimo, Bernabé, lo tomó. ¿De dónde? De donde estaba, no dice. Pero él fue, lo tomó y lo trajo, no a los discípulos, a los apóstoles, ¿sí?, que eran el pilar de la iglesia que estaban en Jerusalén, ¿sí? No dice que le dijo, oye, ve allá con los apóstoles. O sea, vete, te vas 7 cuadras para allá y 3 para allá, y ahí va a decir, apóstoles, ¿no? Ahí tocas y ahí aguanta, ¿sí? Sino que el tiempo, se tomó el tiempo, pues, para ir y tomar a Pablo y caminar 2, 3 cuadras, 7, 10, no sé, pues ahí dentro de Jerusalén. Y va, y en el trayecto, o probablemente pasó tiempo escuchando a Pablo, porque sabía un montón ya de Pablo, ¿sí? Dice aquí que lo tomó, lo trajo a los apóstoles y les contó él. O sea, no fue, vas, tocas, ahí te dice apóstoles, ahí les explicas quién eres, ¿sí? No, él va, lo toma y dice, vamos a tomarnos un café y me platicas, ¿no?
porque tú eres el que perseguía, ¿verdad? A los cristianos, benjamita. Y total que llega Saulo y Bernabé les contó cómo Saulo había visto el camino al Señor. ¿Cómo se enteró de eso? ¿Cuánto tiempo le tarda en contar, pues, la historia, no? Y el cual el Señor que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Sí? O sea, es Bernabé el que intercede por Pablo. ¿Sí? Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, ¿no? Pablo. Y ya. Dice después, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero esos procuraban matarle. Cuando supieron los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces Pablo ya se va a Tarso. Entonces Pablo está en Tarso. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Ya. La siguiente vez que aparece aquí el hermano Bernabé es en Hechos 11. Vamos allá a Hechos 11, por favor. Dice 11, 19. Dice, aquí en el texto dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución con motivo de Esteban, o sea, en Hechos 7, cuando matan a Esteban, ahí se van muchos y a diferentes lugares, y dice aquí que pasaron hasta Fenicia, o sea, por la costa ahí arriba de Israel, por ahí, o Siria, a Chipre, o sea, del otro lado del mar, y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Todos los que se esparcieron, judíos convertidos, iban y compartían a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, de Chipre, paisanos de Bernabé, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, ahora los gentiles también habían creído. Y la noticia llegó a de estas cosas, la noticia de estas cosas llegó a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y a quién creen que enviaron para supervisar ahí cómo estaba la cosa en Antioquía? A Bernabé. ¿Sí? Le dijeron a Bernabé, al hijo de ánimo, de consolación, ¿sí? ¿Por qué enviaron a Bernabé? Dice en el versículo 24, que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Sí? Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces mandan a Bernabé en el versículo 22, y cuando llega Bernabé, estaba guapo, ¿no? O sea, tenía todo, pues. Llega el hermano Bernabé y vio la gracia de Dios. Y, o sea, siendo judío, era levita. ¿Sí? Y ve a los gentiles, a los griegos convertidos. ¿Sí? O sea, no es cualquier cosa, pues. Era algo nuevo, o sea, Israel era es el pueblo de Dios, pues, pero era algo nuevo los gentiles. Entonces mandan a Bernabé y se regocijó, ¿sí? Se llenó de gozo al ver a los hermanos convertidos, ¿sí? Hace rato que comentaban los hermanos, ¿no?
Julio, Tocayo, Arcelia también ha vivido eso, Tom, Josh. Todos los que participan, pues cuando van a compartir, que van de, ve a ver cómo está ahí la cosa, como Bernabé, pues, y ven y sale uno bendecido, pues, como Bernabé sale regocijado, sale lleno de gozo y uno crecido en el amor de Dios, pues, por ir a compartir. Entonces este Bernabé ve, él ve a los nuevos creyentes que son judíos, que ya no, él ve que ya hay judíos y hay griegos y que pues todos están en armonía y son salvos todos. Y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Sí? Síganle, muchachos. ¿Sí? Esfuércense en la gracia, que se decía Pablo, ¿no? Pero gloria a Dios por su conversión, ¿verdad? Nos llenamos de gozo. Oramos que crezcan en la gracia y en conocer a Dios cada vez más. ¿Sí? No hay de otra. Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Estaba lleno del Espíritu Santo, o sea, estaba vacío de él. ¿Sí? Eso es difícil para la iglesia en general. ¿Sí? Queda una parte del yo todavía que, estaría padre ir, pero yo tengo un montón de cosas que hacer. Sí, tenemos un montón de cosas que hacer por el tiempo, por el mundo donde vivimos, todo el corre, el tráfico, todo el calor. Pero Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo, valoraba mucho su tiempo seguramente, todos los recursos que tenía, pero se deshizo de ellos, no era nadie. Nada más estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Creía. ¿Sí? Creía. Y el creer, o sea, Dios le ponía esa fe y eso afectaba su alma, que es el intelecto, las emociones y la voluntad para hacer. ¿Sí? Por eso es que Bernabé hacía estas cosas, como las personas que vemos aquí registradas que leímos ahorita en Romanos 16. Hay gente que creía y por el hecho que Dios les daba la fe, creía, tenía el Espíritu Santo, creía realmente, decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que él crezca. Así estaba Bernabé, o sea, ya estaba vacío de sí y lleno del Espíritu Santo. Y entonces, si procesaba ideas, decía, esfuércense en la gracia, esfuércense, decía, los exhortó a que todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Después dice que una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Sí? También Bernabé, por ahí leí un comentarista que era evangelista también. ¿Sí? Iba, se gozaba y ¡pum! Compartía de lo que tenía, de la abundancia del corazón habla la boca. Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo, pues hablaba de las cosas de Dios. Y el efecto era que una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso. ¿Se acuerdan que dejamos a Pablo en Tarso? Bernabé va a Tarso, allá a la casa de donde era Saulo. Pablo ahora fue a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Otra plática de varios días, ¿no? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En el versículo, seguimos ahí. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo,
daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. ¿Sí? Ok. Después Bernabé aparece en el primer viaje misionero en Hechos 13. ¿Sí? En Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, ahí inicia el primer viaje misionero. Ya los hemos estudiado y ya pasa el resto de la historia de Bernabé, ¿no? Que era primo de Juan Marcos. La historia esa de Rode, de la muchacha, cuando sale Pedro, que va y toca, era en la casa de la mamá de Juan Marcos. O sea, era ahí en su casa, pues. Y era la prima de Bernabé. Entonces, ya para terminar, para terminar, concluyendo, no sabemos en qué terminó la vida de Bernabé. Como decíamos que una vez que se separan, ¿verdad? Ya no sabemos más de Bernabé. Ya no habla la Biblia que fue de su vida. Pablo dice que había sido arrastrado a judaizar. Hay que ver los tiempos y después una reconciliación. ¿Cuándo fue eso? Son cosas que no vamos a saber bien, no están escritas. Pero lo que sí sabemos de Bernabé es que hace 2000 años fue una pieza muy importante para que hoy estemos aquí. No directamente, pero pues bueno, o sea, estudiamos las cartas de Pablo, sabemos la vida de Pablo, y él fue una pieza en el rompecabezas del Señor para que hoy estuviéramos aquí realmente. ¿Sí? Fue una pieza clave de Dios para que el Evangelio fuera dado a conocer en el mundo, incluyendo los viajes misioneros, todo lo que hizo con Pablo, las horas y horas de plática, ¿no? Años platicando con Pablo y aprendiendo, y sabía Bernabé. En lo que está escrito podemos decir que Bernabé es un ejemplo de la vida de Cristo reproducida en el creyente. ¿Sí? La vida de Bernabé, te lo platicamos. La vida de Cristo reproducida en el creyente. ¿Sí? Y él creía lleno de fe y obraba en consecuencia. Quizá podríamos afirmar que alcanzó la madurez de Efesios 4, 15, 16, ¿verdad? El teleión espiritual cuando fue necesario para los propósitos de Dios. En las pláticas con Pablo durante los viajes de meses o años seguramente entendió y compartió el mensaje que hemos conocido como el Evangelio completo, no solamente para salvación, sino también para vivir, que es por gracia y por fe. Entonces, regresando a lo del tiempo, Bernabé sin duda cuando creyó, fue lleno del Espíritu Santo y de fe, invirtió sus recursos al 100.
sin saber si iba a retornar bien o mal, pues, pero hizo una inversión. Y aquí estamos. ¿No? No solamente su heredad, sino más importante, su tiempo para el cuerpo de Cristo, para que más gente lo conociera. Era un real embajador de Cristo. Hoy, casi 2000 años de ese tiempo, nos acordamos de él y creo que muchos esperamos el día en donde podamos preguntarle detalles de sus viajes y de cómo le hizo, cómo vio a Pablo. O sea, todo eso está muy padre. La iglesia necesita Bernabés, o Maris, o Marías, o todos los que vienen aquí. ¿Sí? Dios no nos necesita realmente. O sea, Dios lo va a hacer su obra con nosotros, o sin nosotros, o a pesar de nosotros. Pero sí es una realidad que al momento de ser salvos, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Sí? Y a través de estas reuniones y de estudios y de escuchar testimonios y de servir, también Dios va madurándonos en la fe. ¿Sí? A través de las necesidades, de las pruebas, de los fracasos, también Dios nos va madurando en la fe. El punto es reconocerlo a Él. Somos hechos embajadores, sacerdotes, para reconciliar al pueblo con Él. Esas son verdades, son hechos. Los animo, hermanos, a que crezcamos, que oremos, pues, que oremos porque crezcamos, sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que cada vez seamos menos nosotros y más en lo que decía Juan el Bautista. Que podamos confiar como Bernabé, pues. Es difícil. Estamos en este mundo caído, en estos cuerpos de corrupción, entretejidos con el mundo, pero estas son realidades eternas. Son realidades eternas. Y gloria a Dios que las podemos conocer. ¿Sí? Aquí está la película. Así termina, pues. Aprovechemos eso y confiados en el Señor, descansando en Él, dejemos que si hay ideas, si Dios nos mueve a hacer algo, confiemos en su voluntad, ¿verdad? Oramos que seamos más dependientes de Él en toda nuestra vida, y menos de nuestro tiempo, de nuestros recursos, sino que seamos más dependientes de Él, ¿sí? Y menos de nosotros y del mundo. Vamos a orar. Muchas gracias. Vamos a orar.